Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la oración. Yo sé que a veces ya lo hemos estudiado, a veces ya conocemos ciertas cosas, pero yo sé que no todos sabemos por lo menos cómo orar. Algunas personas a veces se preguntan, bueno, ¿y cómo voy a orar? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer una oración? O una pregunta muy famosa que aparece en Santiago capítulo 4 versículo 3 también. No sé si alguien puede buscar por ahí Santiago capítulo 4 versículo 3 y que lo pueda leer para que vea una pregunta que también es bien común entre nosotros. ¿Sí? Santiago capítulo 4 versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. No sé si alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado, oye, ¿por qué será que Dios no me da? ¿Por qué será que cuando oro Dios no me responde, no? ¿Por qué será que cuando estoy orando yo le pido al Señor y nunca me da? Bueno, dice la primera parte de Santiago 4:3, pedís mal. ¿Por qué? Dice, porque pides para tus deleites, para tus cosas. Entonces, la idea de ese pasaje es, lo primero, no recibimos de parte de Dios muchas veces porque pedimos mal. Y ahí surge la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo le voy a orar a Dios? Y aunque no crea, esa no es una pregunta de hoy, ¿sí? Sino que quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Que el texto de la oración cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos, para que vean que ellos tampoco sabían cómo orar. Y la cosa que pasaron, cuando Jesús le está enseñando a ellos a orar, más o menos llevan 1 año y medio, 2 años con Jesús, ¿sí? Y todavía no saben cómo orar. Entonces no crea usted que es algo nuevo de hoy en día, que a veces se nos olvida cómo orar. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Quiero que alguien lea el versículo 5 y versículo 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen premio que hacen. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ok. Ahora, este es un consejo, esta idea es mayormente para cuando oramos a solas, ¿sí? Cuando tenemos un momento a solas con Dios. No es para cuando estamos en la iglesia, ¿sí? Que estamos orando y pues pasa alguien a orar al frente, sino que este consejo es para cuando estamos a solas. Dice, hay muchos que les gusta que los vean orar a Dios, que les gusta que los vean como ellos piden, ¿sí? Y dice, el primer consejo es orar a solas. Y dice el versículo, en este caso, versículo 6, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Es decir, no tenemos que hacer publicidad de lo que estamos orando muchas veces, sino que es entre Dios y yo, cuando estoy a solas. Yo tengo problemas, tengo dificultades, estoy enfermo, quiero pedirle algo especial a Dios, o sencillamente quiero sentarme un día a conversar con Él. En ese momento yo tengo que estar a solas con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque dice el versículo anterior, hay muchos que van a la sinagoga, se paran para que los escuchen, y a veces es un poco incómodo, ¿sí? No sé si han escuchado ustedes a alguien cuando está orando fuerte en ciertos lugares, y es como quien dice, para que me escuchen que necesito, ¿sí? Y que me den algo. O sea, y dice el consejo de Jesús en ese momento es no. Cuando vamos a orar por algo que necesitamos, por necesidades, por problemas,
no es necesario que todo el mundo lo sepa, ¿sí? Caso distinto cuando venimos a la iglesia y pedimos una oración por mí, ¿sí? Porque también hay un consejo que da Pablo, que es: oren los unos por los otros. Y para orar los unos por los otros, yo tengo que saber por qué quiere el hermano que yo ore por él, ¿sí? Ese es un caso distinto. Este es orando a solas, yo con Dios, yo hablando con Dios. Luego dice el versículo 7, versículo 8. ¿Quién lo lee? Y orando no seáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Ok, ¿de qué nos está hablando este pasaje? Dice sin repeticiones. Todos conocemos lo que es un rezo, ¿no? Un rezo es repetir la misma palabra una y otra vez, ¿sí? Cuando yo me pongo a repetir lo mismo. Hay quienes han tomado lo que va más adelante aquí del versículo, que es el famoso Padre Nuestro, como si fuese un conjuro, lo podemos decir así, que mientras más veces yo lo repito, Dios me va a responder. No, ya vamos a estudiar a qué se refiere el Padre Nuestro ahorita que vayamos avanzando, sino que a lo que se refiere este texto es: a veces hay que ser sinceros con Dios, ¿sí? Bueno, no a veces, más bien toda la vida hay que ser sinceros con Dios. Y cuando le voy a hablar con Él, no necesito estar repitiendo lo mismo que dije hace una semana, porque ahorita mi situación no es igual que hace una semana. Y yo tengo que hablar con Dios como cuando hablo con cualquier persona. Y usted no va por la vida contándole, a no ser que tenga problemas de memoria, ¿no? Y siempre que se encuentra la persona le esté contando lo mismo que ya le contó. Pero de lo contrario, usted no lo hace. Entonces, cuando uno habla con Dios, tiene que ser exactamente de la misma forma. Dice, sin vanas repeticiones, sin estarle contando una y otra vez lo mismo, a no ser que usted realmente tenga ese problema y ese problema no se le haya quitado de encima y usted quiera seguirle pidiendo a Dios porque le quite ese problema o porque solucione cierta situación de su vida. Pero si usted todas las veces repite las mismas palabras exactamente en la misma secuencia, ya no es usted hablando con Dios, sino ya eso se vuelve en algo monótono y en algo que de cierta forma, más que todo cuando la gente hace ejercicio, se llama lenguaje muscular. Ya la boca ya está acostumbrada a repetir lo mismo, ya usted ya no lo siente, ¿sí? Ya sus músculos de los labios ya automáticamente repiten la misma estrofa y ya no. Entonces dice el texto, no hay que usar vanas repeticiones, sino que tengo que hablar con Dios todos los días de la forma en la que me estoy sintiendo ese día. Si yo estoy mal, tengo que decirle a Dios: Dios, mira, ahorita estoy pésimo, necesito que me quite esto de encima. Si yo estoy contento, decirle a Dios: Dios, gracias por lo que me has dado. Pero no puedo ir todos los días, aunque tenga diferente ánimo, repitiendo la misma y la misma y la misma, porque después de un tiempo, incluso hay gente que dice: es que orarle a Dios es bien aburrido, ¿no? Claro, porque le está repitiendo todos los días lo mismo. Y si usted se da cuenta, lo que dije anteriormente, de que no vamos por la vida contándole lo mismo a la misma persona, la persona se aburre de estarlo escuchando a veces a uno, es como que, y otra vez viene con lo mismo, ¿no? Y así nos sentimos a veces nosotros cuando le repetimos lo mismo a Dios, mire, todos los días. A veces oramos hasta 5 veces, ¿no? Y la misma oración, las mismas palabras. Y dice, no, hay que ser sinceros con Dios y orarle de forma distinta. Eso no significa hacer un gran cambio en oración, sino pedir las mismas cosas posiblemente, pero con sinceridad del corazón. ¿Cómo me siento en ese momento? Ser sincero directamente con Dios. Y lo que sigue diciendo, y aquí es donde entramos al famoso Padre Nuestro, versículo 9, ¿quién lo lee? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hasta ahí. Como dije, no es un conjuro, ¿sí? No lo tengo que repetir como está aquí. Lo que me está diciendo el texto al inicio, ¿qué es? Cuando me dice ahí el oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quién me está diciendo ese texto? A ver quién me dice. Es una clase, no me voy a estar aquí
los 30 minutos yo solito, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo a mí ese primer versículo del Padre Nuestro? A ver, ¿alguien? Que va dirigido al Padre. Ok, que va dirigido al Padre. Lo que nos está diciendo Jesús en otras palabras es: usted no le va a orar a Dios en nombre del emperador, ¿no?, que tenían en aquel tiempo. Usted van a primero pedirle al César y después a Dios. No, dice Jesús, la oración va dirigida directamente a Dios, al Padre. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? No necesitamos de otro, no hay otro intermediario, no hay nadie más. No es que vamos a pedirle primero al pastor Jaime, que el pastor Jaime intervenga por nosotros y que él le pida a Dios. No, dice, la oración va directa a el Padre, a nadie más. Entonces, ¿eso qué significa para mi vida? Que como Dios es mi Padre, yo tengo una relación cercana con Él. Si yo necesitara un intermediario, ¿qué significa si yo necesito intermediario? No sé si alguna vez han ido a dar una vuelta a la alcaldía o algo así, pero a uno lo tienen haciendo fila de aquí para allá. No, es que no era aquí, tiene que ir allá primero. Pero si va un conocido del que está ahí, ¿qué pasa? Ahorita te soluciono, no, venite. Hasta lo meten a la oficina, ¿no? Ahorita aquí se sientan, toman cafecito, vaya, ya estuvo 5 minutos, vaya, date. Ya. Pero cuando es un desconocido lo pasan a dar una vuelta por aquí, otra vuelta por allá, y no hay que tener que hacer fila ya una media hora. Entonces lo que nos está diciendo Jesús es: con Dios, como Dios es tu Padre, tú vas a hablar directamente, no necesitas Dios. La oración tiene que ir dirigida primeramente al Padre Celestial que está en los cielos. Padre nuestro, dice Jesús. A Dios, a Él, a nadie más. Lo segundo, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo otro que le tenemos que... Bueno, aquí es donde empiezan las peticiones a Dios. ¿Qué le tenemos que pedir primero? Hay un problema actualmente en la religión que es: pídele a Dios y Dios te va a dar, ¿no? Pídele a Dios y Él te concede porque Él te tiene que dar. Y dice Jesús, lo primero, después de dirigir la oración al Padre, es pedirle que venga su reino. ¿Qué significa eso? Miren, que venga el reino de Dios significa estar bajo la voluntad plena de Dios. Que en mi vida, miren, no haya ninguna otra cosa. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer al momento de orar es decirle a Dios: Dios, en este momento no sé qué me vas a responder tú de lo que voy a orar, pero que sea tu voluntad, que sea bajo tu poder, que tú tomes la decisión al final. Yo te voy a pedir lo que te voy a pedir ahorita, pero tú tomas la decisión de qué es lo mejor para mi vida. Eso es lo que está diciendo Jesús. Aquí no existe esa idea de es que pídele a Dios y Él te tiene que dar, porque no funciona así. Jesús dice: Dios te va a dar lo que tú necesitas, y tú tienes que decirle a Dios lo que dice acá el versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad. Es lo primero al momento de orar. Ya le dije a Dios: esta oración es para ti, soy yo hablando contigo, que quiero algo de mi Padre Celestial, pero tú sabes lo que es mejor para mi vida. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, la oración que yo hago a Dios tiene que ser dirigida al Padre, no repeticiones, sino que le tengo que pedir a Dios cada día lo que yo necesito, dirigida al Padre, pero pedirle que venga su reino, que venga su voluntad y que Él tome la última decisión de lo que yo voy a pedir en ese momento. Luego viene lo siguiente, versículo 11. El pan nuestro de cada día, danos hoy. El pan nuestro de cada día, dándolo ¿cuándo? Este es un recordatorio para nosotros de que nosotros no tenemos la vida comprada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, por ahí hay un chiste, ¿no?, que dice: con lo que tengo ahorrado en el banco podría vivir tranquilo todo el resto de mi vida si me muriera hoy en la noche. ¿Sí? Así. Hay quienes
creen que porque tienen mucho dicen, no, yo tengo comida de sobra, ¿no? Y ahí está la famosa historia del rico insensato que dice, ay, cuántos bienes he acumulado para mí, recuéstate y disfruta. Dice que Dios le dice, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma. Es lo mismo que está diciendo acá al decirnos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo segundo que le tenemos que decir a Dios después de decirle que se haga tu voluntad en mi vida, lo que te voy a pedir es, Dios, dame el pan que necesito hoy, dame la comida. El pan representa en la cultura de Jesús, en la cultura del primer siglo, el sustento más importante. ¿Por qué? Porque desde el más pobre hasta el más rico comen pan. El pobre comía pan de cebada y el rico pan de trigo. Pero todos, absolutamente todos comían pan. Así que eso representaba el alimento de todos los días. Y dice Jesús, todos los días le tienes que pedir a Dios el pan de ese día. Decirle a Dios, Dios, yo no dependo de lo que tengo en el banco. Dios, yo no dependo de mi trabajo. Porque posiblemente yo vaya a trabajar ese día y haga el jefe aquella famosa frase de viniste 5 minutos tarde, ¿no? No te voy a pagar el día, como suelen decir muchas veces en algunos trabajos. Por ahí se quejan, ¿no? Dicen, yo trabajo 30 minutos extra y nadie me los paga, ¿no? Pero vengo 5 minutos tarde y ya no me pagan el día. Eso quiere decir que el diario vivir no lo tengo en mis manos. Por ende le tengo que decir a Dios, mira Dios, la comida que yo necesito este día, por favor que no me haga falta. Dámela. Dependo de ti para comer este día. Entonces, lo segundo que tengo que pedir en mi oración, después de la voluntad de Dios, es el pan de cada día, el pan diario. Lo tercero que le voy a pedir a Dios, versículo 12. ¿Alguien que lo lea? Versículo 12. Y perdonarnos nuestras deudas como estamos. Bien, nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Vea bien lo que dice ahí, ¿no? Esta es la parte de tener más cuidado. Dice, perdona nuestras deudas como nosotros. ¿Será que perdonamos a todos nuestros deudores? A veces no dan ganas, ¿no? A veces como que es que se me la debe. Me debe bastante, ¿no? Jesús cuenta una historia que es la de los dos deudores, muy conocida por nosotros, y dice, él le perdona a uno 500 y el otro no puede pagarlo, y está ahí que, es que no, Señor, y dice que le tira de rodillas, le clama y le dice, perdóname la deuda, ¿no? Y le dice, sí, está bien, te la perdono. Y dice que al salir de aquel lugar, este deudor se encuentra uno que le debía 50, dice, no, perdóname la deuda, y, no, te voy a meter a la cárcel, ¿no? Y lo mete a la cárcel hasta que le pague los 50. Y dice que en ese momento todos los consiervos, los que eran iguales a él, le fueron a poner la queja al Señor y le dijeron, aquel al que le perdonaste 500 ya tiene preso a uno porque le debía 50, mira. Y dice que el Señor lo manda a llamar y le dice, ¿no te perdoné yo 500 a ti? ¿Por qué tú haces esto con aquel? Ahora tú me vas a pagar a mí lo que yo te había perdonado. Y por eso es que esta parte es muy difícil, porque dice, Dios, perdóname todas las deudas, como yo perdono a los que me deben. Esta es la parte más difícil de la oración. Pero no recuerda que todos los días yo tengo que poner en las manos de Dios lo que yo hago. Yo no tengo deuda solamente con las personas de aquí, tengo una gran deuda también con Dios. Y muchas veces yo puedo llegar a fallarle a Dios sin siquiera darme cuenta, como decía Job, ¿no? Voy a hacer un holocausto por acá, voy a hacer esto por acá, por si acaso alguno de mis hijos, decía Job, le ha fallado a Dios. Y voy a dar esta ofrenda por acá para pedir perdón por fulanito, porque yo no sé qué anda haciendo con la vida, decía Job. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios todos los días que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, porque hay veces que nosotros ofendemos y ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Hay personas que es que yo así hablo, ¿no? Es que yo así soy, pero de repente no se da cuenta que le faltó el respeto al otro y el otro viene enojado. ¿Y por qué será que aquel no me habla? ¿Y por qué será que aquel le caigo mal? Si yo nada le he hecho, ¿no?
Bueno, pídele a Dios, dice, que perdone todas tus faltas, todas tus deudas, todos tus pecados. Pero ahí viene la condición: como nosotros perdonamos a los que nos deben, a los que nos fallan. Eso es lo difícil. Entonces, lo otro que yo puedo pedir en oración es por perdón. Vamos con lo siguiente. Versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vea lo que dice acá: líbranos de todo mal, líbranos de la tentación. Hay una, aquí me corrigen si me equivoco, se llama cleptómano, que es el que roba. Y el que roba solo porque sí. Si no tiene necesidad, sencillamente vio un lapicero ahí, le gustó, se lo metió a la bolsa y ya está. No tiene necesidad de robar, solamente lo hace porque es una enfermedad mental. Que es que él puede tener un plato de comida aquí y ¡pum!, pellizca el de la par, no le quita el pan al de la par. Está ahí en eso. Alguno de aquí lo hace, eso de quitarle el pan al otro de la par. Ah, vale. Ahora, ¿se imagina usted que a esa persona un día le digan: vos vas a ser el tesorero de la empresa donde estás trabajando? Y él está acostumbrado a que no tiene necesidad, solamente agarra y ni siquiera se lo gasta, solamente lo va guardando en una gaveta ya. Solamente le da adrenalina algo, pero le gusta. Él tiene que pedirle a Dios: Dios, me van a poner de tesorero en esta empresa y vos sabés que yo tengo problemas. Dios, líbrame de esta tentación, por favor. Ya sea que se les ocurra a los de la empresa decir: mira, te vamos a despedir al primer día, vamos a poner a otro. O que yo no me meta nada en la bolsa, Dios, porque vos sabés que yo no lo hago porque quiero y no tengo una enfermedad que tengo. Tiene que ir al psicólogo, incluso a esa persona, ¿sí? Y uno tiene que pedirle a Dios: Dios, líbrame de tentación. O de igual forma hay otras cosas. Hay quienes vienen del alcoholismo, ¿sí? Y puede que no entre en ningún lado donde vendan alcohol, pero todos los días le toca pasar caminando para ir al trabajo enfrente de una cantina, ¿sí? Y él siente el llamado ahí para entrar y dice: Dios, mira, todas las mañanas o quitas la cantina de ahí o que me pongan otra calle por donde pasar, pero líbrame de esta tentación, ¿sí? Líbrame de esto, que ya no quiero volver a caer en eso. Entonces dice el Señor Jesús: todos los días a Dios le tenemos que pedir que nos libre de la tentación, cualquiera que sea la tentación que usted tenga. Cada uno de nosotros sabe en qué es tentado, ¿sí? En qué podría fallar. Tenemos que poner esa tentación en manos de Dios, ya sea para que la quite o para que nos abra otro camino en nuestra vida y nos aparte de ese lugar, ¿sí? Y luego vamos a Juan capítulo 14, Juan 14, 13 al 14. Y aquí es donde viene otra idea, tiene que ver con la tercera acá de ir dirigida al Padre, solo que acá tiene que ver con el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 13 al 14, ¿cómo dice? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vean bien cómo termina ese versículo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto nos indica a nosotros que todas nuestras oraciones tienen que ir dirigidas a Dios, pero bajo este último sello, ¿sí? Como que fuera una firma al final del documento de en el nombre de Jesús. Tiene que ir dirigido en el nombre de Cristo, ¿sí? Él es el que va a ser intermediario muchas veces por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos pecados y nos sentimos mal. Bueno, no se sienta mal. Dígale: bueno, Cristo va a ir a intervenir por mí allá arriba. Ya que yo me siento impuro, me siento mal y siento que Dios no me va a responder, no se preocupe. Es Cristo el que va a ir a intermediar por nosotros, nadie más, ¿sí? Esto es lo que nos está indicando este versículo 13 y 14. Nadie más va a intervenir por nosotros, dice Jesús. Todo lo que pidáis en mí, no.
yo lo haré, para que el Padre sea glorificado. No necesitamos de nadie más, solamente de Dios Padre y de Cristo Jesús. Ellos dos son los que tienen que ir dentro de la oración. Ahora, vamos a la última parte. En Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, bueno, versículo 14 primero. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ok, hasta ahí. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios os perdonará a ustedes. Dios nos perdonará a nosotros, ¿sí? Hay un texto también de la Biblia que dice: cuando traigas tu ofrenda al alfolí y tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y vete a pedir perdón a tu hermano, ya sea que te ha fallado o no. Pídele perdón y luego regresa y da tu ofrenda. La oración a Dios se debe considerar también una ofrenda. Por ende, cuando yo le oro a Dios, a veces surge la pregunta que decíamos de Santiago 4:3. Bueno, ¿y por qué será que no se me cumple nada de lo que le pido a Dios? Y dice el pasaje de Santiago: porque pides mal. Pero parte de pedir mal es esto que dice el versículo 14 de Mateo. A veces no hemos perdonado a los que nos han ofendido, pero le estamos pidiendo a Dios que nos perdone a nosotros o que nos ayude en algo. No, primero tenemos que presentarnos delante de Dios sin ninguna culpa, sin nada que nos obstruya la oración, sin nada que sirva como una piedra ahí en el río, ¿no? Que no deja pasar el agua. Así tenemos que presentarnos delante de Dios al momento de hacer una oración. Y esa es la condición que tenemos acá. Si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y vea el otro problema, versículo 15. Versículo 15 dice así: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermanos, ¿cómo tenemos que orar nosotros a Dios? Lo primero es: no hay que repetir. Es decir, lo que acá acabamos de leer, el famoso Padre nuestro que está en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, no es algo que tenemos que repetir, sino que lo que Jesús nos está indicando es qué cosas le tenemos que pedir a Dios. Y lo que le tenemos que pedir es que se haga su voluntad en mi vida, que tengamos pan todos los días, es decir, que no falte sustento para mi hogar, que siempre haya comida, que siempre haya algo para nosotros en nuestro hogar, que mi familia no aguante hambre, perdón por mis faltas, que Dios nos libre de cualquier tentación que haya en el camino, y dirigir nuestra oración a Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, pero perdonando a los que nos han ofendido, para que Dios pueda escuchar mi oración. Porque si yo no estoy libre en mi corazón, sino que mi corazón está lleno de culpas, de problemas, sencillamente Dios no me va a perdonar, porque yo no quiero perdonar a otros, ¿sí? Entonces, en el caso acá donde dice pedir perdón para mí, está esa condicionante: pide perdón para ti, pero perdona también a los que te fallan. Así que, hermanos, cuando nosotros oramos, ya sea a solas o acá, hay de cierta forma un lineamiento, por así decirlo, y no es un lineamiento que se nos ocurre a nosotros, ¿sí? No es un lineamiento que se le ocurre al hermano Luis, ¿no? Que el hermano Luis un día dijo: voy a escribir aquí cómo vamos a orar en la iglesia, ¿no? Y el hermano Luis dijo: vamos a orar de esta forma, y ya está. No es que el hermano Jaime hizo un documento, no lo mandó a imprimir bien bonito, a colores, y dijo: así es como vamos a orar. No, sino que la forma de orar fue dada por Jesús a sus discípulos. Y les dijo: no pidan cosas vanas, no pidan cosas que son innecesarias para la vida, sino que pidan aquello que necesitan.
Y lo que nosotros necesitamos entonces es el sustento diario, perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, y necesitamos que Dios nos libre de cualquier tentación y que se haga su voluntad en mi vida. Eso es lo que yo necesito. Entonces, cuando yo le voy a pedir, y quiero que vayan conmigo a Santiago, capítulo 4, Santiago 4, versículo 2 en adelante, dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahí sigue el texto hablando sobre las peticiones que solían hacer a quienes le estaba escribiendo Santiago. Lo que nos indican estos pasajes es: no hay que orar como dice por ahí el chiste, ¿no? De que el pastor llegó a la iglesia y dijo: Dios me reveló en sueños que me iba a dar un carro, ¿no? Creo que todos conocemos ese chiste, ¿no? Que me iba a dar un carro y todos los domingos llegaba a predicar: es que Dios me reveló en sueños que me iba a dar un carro. Y dice que al mes le dio un carro, ¿sí? En la calle, cuando él iba pasándose la calle, le dio un carro. Dice, a veces malentendemos los sueños de Dios, a veces malentendemos lo que Dios nos está diciendo. Y el pastor todos los domingos se ponía a orar en la iglesia también, porque gracias Dios porque me vas a dar un carro. No hay que orar por cosas que son a veces innecesarias, ¿sí? Sino que lo que tengo que orar yo es por lo que necesito. Santiago regaña a la iglesia y le dice que ustedes piden por codicia, piden por no sé qué, pero no piden para lo que necesitan, dice Santiago. Y es lo mismo que Jesús le está diciendo a sus discípulos: nunca oren, dice, como oran los fariseos, que lo hacen solo para que el mundo los vea, para que todo el mundo sepa que son bien espirituales, sino oren porque tenemos la necesidad de tener una relación con Dios. Y como dice el cantito, ¿no? Yo tengo un teléfono para hablar con Dios, ¿sí? Es el único medio que tenemos para hablar con Dios. Si yo me levanto en la mañana y le oro a Dios, es la única forma en la cual tengo que hablar con Él, ¿sí? Para hablar directamente, ¿no? Con Él. La oración. Por ende es necesario que en la oración yo hable con Dios como Él es mi Padre para mí. Así como Él es mi Padre, así como Él es mi familiar al que más quiere. ¿Cómo le habla a usted a alguien que tiene confianza? Con miedito, de lejitos. Se para ahí de lejitos, nos dice: oh, hey, estás al otro lado, ¿no? No, cuando usted le tiene confianza a alguien, se acerca, habla con él de frente, habla sin esconder ciertas cosas. Usted no le esconde nada a quien usted confía, ¿sí? Usted le cuenta todo. Pues así tenemos que orar con Dios. Por eso es que nos da esta indicación. Dios no tiene problema en saber que usted necesita algo de comer ese día. Dios no tiene problema en saber que usted está siendo tentado. Dios no tiene problema en saber que usted no ha perdonado al que le debe. Pero usted le está pidiendo: Dios, dame fuerza para perdonarlo, porque me cuesta, porque no puedo. Dios no tiene problema en saber que usted todavía no ha perdonado a fulanito, a sultanito. Si usted se presenta delante de Dios y le dice: dame fuerza para perdonarlo, Dios no lo va a juzgar. Y a eso se refiere esta oración del Padre Nuestro. Él es tu Padre, tenle confianza, órale sin tener miedo a que Él no te va a juzgar. Él te va a escuchar, y si lo pides en mi nombre, Él te lo va a dar tal como tú lo pediste. Pero primero pídele que se haga su voluntad en tu vida. Así que Espíritu Santo, yo te necesito.